Agradeceros la presencia en este acto que convoca la Marcha de la Dignidad de la región de Murcia. Gracias por estar aquí a esta hora, en este lugar tan entrañable, tan bonito y tan querido para nosotros como es Ítaca. Y agradecer a los compañeros de Ítaca que nos hayan cedido este local para este acto. No sale. Pido disculpas que por problemas técnicos los vamos a intentar retransmitir por Facebook. Entonces parece ser que no sale. Espero. También agradecer al público que nos pueda estar viendo en directo por Facebook. Y la intención de este acto era primero informar de la convocatoria de la movilización que tenemos el día 25 de febrero, sábado, en Murcia, que a las 6 de la tarde está convocada en Alfonso X el Sabio, frente al edificio provisional de la Delegación del Gobierno. Una movilización convocada fundamentalmente en defensa de las pensiones del servicio del sistema público de pensiones, en un momento en el que está sufriendo verdaderos ataques. Además de eso, también reivindicamos tanto la derogación de las reformas del sistema de pensiones realizadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular, como las de las reformas laborales realizadas por los mismos partidos. Este acto, por tanto, se convocaba, y como ponía el cartel, es un encuentro intergeneracional. Yo creo que casi sí, ¿no? Porque entre Julián y Puri y yo, que somos los más mayores, anda la generación de Bellot y otra, porque las pensiones no es solo una cosa que pueda afectar a aquellas personas que hoy tienen el derecho o perciben el derecho de la pensión, sino solo a otras generaciones que en el futuro tienen que acceder al derecho de la pensión. ¿Por qué denunciamos las reformas laborales y las reformas de las pensiones? Primero, las reformas de las pensiones porque lo que ha hecho es endurecer el acceso a la pensión, alargar el plazo de acceso a la pensión y eximir a los empresarios de las cotizaciones a la seguridad social y otras cuestiones que benefician a una minoría en detrimento de una gran mayoría que son los que tienen que percibir la pensión. ¿Y por qué las reformas laborales y toda la relación laboral que hoy tenemos? Porque todas las reformas laborales lo que han hecho es situar la posibilidad la realidad de que los contratos sean precarios, de que los salarios sean bajos, de que existan cotizaciones muy bajas o no existan, y eso al final repercute en el acceso de las generaciones futuras a las pensiones. Por tanto, la intención de este acto en el encuentro intergeneracional era explicar que las pensiones es un tema que nos afecta a todas, que nos afecta a todos, independientemente de la edad y de la relación social que podamos tener. Contamos en esta mesa con Julián Egea, que es el representante juvenil de las Marchas de la Dignidad, con Uri, que es representante de los Yayoflautas, con José Francisco Bellot, doctor en Economía, y el que os está hablando, Ginés Fernández, que es el miembro de la coordinadora de las Marchas de la Dignidad. Yo, antes de dar la palabra a Julián, quería denunciar un hecho que he dicho al principio. Estamos sufriendo una gran campaña de agresión al sistema público de pensiones, con una gran campaña de concienciación, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que nos explican que el sistema no es viable y que hay que hacer reformas para que sea viable. Hay que denunciar que eso es mentira, que el sistema es viable,
que las reformas lo que han hecho es perjudicar el acceso a las personas, como también han hecho vaciar de recursos económicos el propio sistema, por lo que he dicho anteriormente de la excepción, que no es verdad que el sistema no sea viable por la incorporación de personas al sistema, que no es verdad que las pensiones en España sean altas, tenemos las pensiones más bajas de la Unión, una de las más bajas de la Unión Europea, y por tanto todas esas cuestiones que se están planteando, hay que decirlo, es para que al final todas las personas accedan a una pensión privada y aquí se beneficien los de siempre, que son los bancos, las grandes aseguradoras, que son los que nos están robando, como estamos viendo en las sentencias que están saliendo de la Unión Europea, como estamos viendo permanentemente, que al final lo llevan a eso. Y este poder económico y este poder político nos lleva a esa concienciación. Por eso desde aquí queremos decirle a la gente que es mentira. Porque si hay dinero para salvar a los bancos, más de 60.000 millones de euros. Si hay dinero para salvar la autopista de Florentino Pérez, casi 5.000 millones, hay dinero para que las personas puedan vivir con dignidad a través de una pensión digna en el sistema público de pensiones. Por tanto, eso era una de las cuestiones fundamentales que nosotros queremos denunciar y que por las que volvemos las marchas de dignidad a la calle el próximo 25 de febrero. Y me vais a permitir que no me resista a decir una cosa, además de otra serie de cuestiones de reivindicaciones regionales que tenemos, como es no alave el soterramiento de las vías, por un empleo digno, por una renta básica, por el respeto a la salud de la tierra, del entorno natural y de las personas, etcétera, en la región de Murcia. El 25 también salimos por una cuestión que hoy está de plena actualidad. Y es que nosotros pedimos en el manifiesto, ya lo aprobamos hace 15 días, y decíamos literalmente la expulsión de Pedro Antonio Sánchez. Fuera corrupción. La corrupción ha sido una lacra que ha ido corrompiendo, o que, bajo mi punto de vista, es intrínseca con este sistema capitalista depredador, pero en la región de Murcia el espectáculo que se está dando es bochornoso, es un espectáculo que causa vergüenza ajena a la gente y que por tanto entendemos que no puede darse mucho tiempo más. Nosotros pedimos bien su dimisión, o si no, que los partidos que están en el arco parlamentario regional hagan lo que tengan que hacer para que un imputado, aquí hay que decir presunto, ¿no? Un presunto corrupto, no puede ser. Dar un poco cuál es la visión que tiene mi generación o cuáles son las perspectivas de futuro que se tiene sobre las pensiones para una persona de 23 años, como soy yo. Y a la hora de elaborar esta charla, lo primero que me ha venido a la mente es: ¿realmente están garantizadas las pensiones para mi generación? ¿Llegaremos a tener alguna vez pensión? Pues todo apunta a que tal y como se está gestionando, sinceramente no. Realmente he intentado estructurar esta pequeña ponencia en tres aspectos, en tres líneas maestras que realmente no son totalmente complementarias, porque al fin y al cabo es un poco la pescadilla que se muerde la cola y todas tienen un poco que ver. La primera el primer factor sería el desempleo. El desempleo concretamente por una sencilla razón: si la juventud no trabaja, tampoco cotiza, por lo tanto no puede enviar recursos al Estado. Y esto es por una sencilla razón. Tal y como está ahora estructurado el sistema de trabajo, con todas las reformas laborales y con esta vorágine, con este cambio de modelo económico que se nos está imponiendo a la juventud, lo cierto es que normalmente una persona de mi edad tiene que trabajar, tiene que tener de media 2 o 3 trabajos, todos ellos cobrando una miseria claramente de 300 a 500 euros, entonces estás echando 3 horas en un lado, 2 horas en otro, hay semanas que no trabajas, te ponen contrato de 6 meses o incluso de contratos semanales, que se ha llegado a dar el caso. Cotizando tan pocas horas, ¿cómo vas a poder llegar a tener el mínimo de horas para poder tener una pensión digna? Eso a que ha llevado que se haya perdido una media de 37,2 millones de horas de trabajo.
lo que ha supuesto para la juventud una pérdida de 724.000 puestos de empleo. Todo esto realmente, la justificación que se nos da muchas veces, que es un modelo de trabajo importado de Alemania, ¿no? Los famosos minijobs. Eso es lo que parten de una falacia muy simple, que es que sí que es cierto que los alemanes la juventud alemana lleva bastante tiempo con este modelo, ¿no? Que tienen 2 o 3 trabajos y más o menos llegan a unos sueldos de 1.200, 1.500 euros, bueno. Pero lo cierto es que un joven español realmente solo puede acceder a un trabajo de estos minijobs, adquiriendo un sueldo de unos 300, 500 euros mensuales. De esta forma es imposible incluso para plantearse un proyecto de futuro a largo plazo. El siguiente punto que me he propuesto tratar sería el tema de la emancipación tardía y la fecundidad. Antes de entrar en harina con este aspecto, estaría bien determinar qué tipo de estado de bienestar tenemos en España. Realmente es un estado de bienestar muy poco desarrollado, el cual los subsidios para vivienda, para empleo y para conciliar el mundo laboral con el de la vida familiar prácticamente son muy escasos, de forma que esas carencias las tienen que ir asumiendo las familias. Todos sabemos el caso que el abuelo jubilado en su pensión está manteniendo a hijos, tíos, cuñados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? Entre otras cosas que la imposición, o sea, lo que le cuesta a un trabajador medio de la pensión ahora mismo estaría en un 30%, pero posiblemente en cosa de 10 años pasaría a un 70%. Y ya en el número de mayores por trabajador en 2050, o sea, ahora mismo está en media persona por trabajador, pero en 2050 puede llegar a que haya por persona dependiente 1,7 trabajadores. ¿Vale? Otro tercer punto que he visto bien a tratar sería el tema de la emigración juvenil. Es decir, toda esa cantidad de empleos y de retribuciones que se pierden por toda esa juventud preparada, formada, que tiene que emigrar al extranjero para mejorar sus condiciones laborales y al fin y al cabo sus condiciones materiales. Es que se estima que más o menos se están perdiendo entre 3.020 y 3.971 millones de euros de todas estas personas, la cual el Estado invierte en su formación y luego no se devuelve ese dinero y no ayuda en las arcas de la Julio Escudero, cuando ya lo aplaudan, y que bueno, ya le comentaba yo a Belló cuando la presentaba que esto de la lucha obrera y la lucha sindical, la compañera sabe bastante y tiene bastante práctica. Juli, cuando quieres. Toda la vida, ¿no? Gracias, y gracias a todos. Bueno, estoy un poco liada, pero el compañero me ha puesto al día y quería decir el ruido de las pensiones. El ruido de las pensiones es algo que el gobierno nos ha contado a todos, nos ha vendido la moto, y es enfrentarnos con el tema de que no tiene dinero en la hucha de las pensiones, el Pacto de Toledo, que es falso, o sea, que lo montaron anteriormente tanto el PSOE como el PP y que nos lo están metiendo ahí como algo, como un calzador. Entonces, decir, el gobierno habla de recuperación económica, que los datos evidencian que es falso, lo que dice es falso totalmente, tiene a los medios de comunicación a favor de ellos y tiene pues unos determinados personajes pues que todos los días están en televisión, que a la gente la tienen súper machacada, de que mienten y mienten. Intentan enfrentarnos a las generaciones, pues porque el tema de reforma laboral han habido despidos masivos. Entonces, el gobierno lo que está es fomentando, o sea, incentivando a las empresas para que hayan contratos, y es lo que existe, son contratos precarios, que no tenéis futuro y nosotros tampoco. O sea, no nos tenemos que enfrentar, tanto los jóvenes con los mayores, pues porque esto es falso de toda falsedad.
Mientras que ellos me refiero a los, en este momento el PP, en su momento el PSOE, estaban incentivando a empresas pues para que hiciesen contratos y no hacen contratos. Lo que están haciendo es despedir y hacer contratos de 3 y 4 horas, y la gente está haciendo pues contratos de 10 y 12 horas, porque eso no cotiza la seguridad social, puesto que eso es ilegal. Ahí tendría que funcionar la inspección de trabajo. Y nosotros, pues, estar en la calle, que últimamente parece que un poco, no quiero decir mucho porque todos estamos un poco, vamos al ralentí, deberíamos de estar más en la calle. Estamos en la brecha, pero debemos de estar en la calle, porque antes el PSOE, que iba de izquierda, y ahora el PP, nos está machacando tanto a los pensionistas como a los jóvenes. Los jóvenes no tenéis futuro. Aquí la gente joven se tiene que ir de España con grandes carreras, y España se está quedando sin gente joven que no tiene futuro, no tiene nada. Encima dicen que incentivan a las empresas para que hagan contratos. No, están incentivando a los grandes capitales. Lo que están haciendo es que haya cada vez más ricos, porque hay 3 ricos en España que, bueno, 14 millones de personas, o sea, 3 ricos más ricos que 14 millones de personas. Hay derecho a que estemos tan marginados, tan mal coordinados, que las pensiones se vayan al cine, que nosotros no seamos capaces de salir a la calle y concienciar. Yo sé que lo que hay aquí está concienciado, lo que hay aquí me refiero al público, pero que el resto, que no existe esa conciencia, que veamos los medios de comunicación nos machaquen diariamente. Bueno, ya la Iglesia ni te acerques, aunque hay gente de la Iglesia que nos está apoyando la obra, pero que no tienen futuro. Nosotros no tenemos futuro. Es posible que las pensiones se vayan al cine, pero los jóvenes no tienen nada para seguir subsistiendo en esta España pobre, como la dictadura de Franco, por no decir un poco más. Entonces dicen, no hay tasas de natalidad, pero es que ¿puede alguien mantener a más familias? Hay abuelos manteniendo a la familia. Hablamos del medicamentazo. ¿Qué problema hay con el medicamentazo? Pues hay abuelos que, como no tienen pensión, han tenido que dejar el Sintrón y todo el problema y todas las medicaciones del colesterol y todo, pues porque tienen que mantener a los nietos y a la familia, que ninguno de ellos trabaja. O sea que el problema es pues que están matando gente. Ya si nos vamos a las listas de espera de la sanidad, ¿qué es lo que está pasando? Están haciendo unos recortes bestiales, que la gente se está muriendo con las listas de espera. Y luego con la ley de dependencia, ¿qué es lo que está pasando? Porque se tiran esperando un año, y cuando les llega el que les tiene que ayudar, esa persona ha fallecido. O sea, nos están matando, nos están masacrando, están haciendo que los jóvenes se vayan de España, que los que hay aquí vivan con los abuelos, con la pensión de los abuelos. Si es que ya los abuelos, pues bueno, nos quitan la pensión, yo creo que lo que deberíamos de hacer es irnos a la calle, que es lo que va a pasar el día 25, que genial que nos hayamos despertado de izquierda, que últimamente parece que estábamos un poco en el paro, y que estas barbarie y hecatombe, indignidad, poca vergüenza, injusticia, que aquí este gobierno esté aguantando que exista paraísos. El dinero que había aquí, el dinero público, se lo han llevado a paraísos fiscales. Que exista una cantidad de corruptela y que se le esté financiando, y que todavía los veas tan frescos ahí en el Congreso riéndose del que algo le dice en la cara a este tipo de gente.
que está muy bien que nos hayamos organizado y, bueno, decir que estoy en contra de todo tipo de injusticia y que los jóvenes y los mayores nos tenemos que unir, pero para estar en la calle luchando tanto por los jóvenes como por los mayores, contra por la ley de sanidad, el medicamentazo, el pensionazo y contra todo este tipo de barbarie e injusticias sociales que están pasando en este país. Contando una anécdota personal que retrata un poco, no, retrata bastante bien cuál es el ambiente político en el que nos movemos cuando hablamos de cualquier elemento del estado del bienestar o cuando hablamos de las grandes cosas como la democracia, etc. Yo recuerdo que cuando estudiaba EGB, eso hace ya bastantes años, tenía un profesor de historia tan fascista y con tan poca vergüenza que nos explicó a las generaciones de alumnos que pasamos por su aula que en España las pensiones las inventó Franco, igual que inventó un montón de cosas. Obviamente eso es mentira. Las pensiones son fruto de un proceso histórico en el que la lucha de clases tiene mucho que ver. Lo que se produjo en los años 60 fue una reorganización meramente normativa, ¿de acuerdo? Y por cierto, con muy poquitos recursos económicos. Pero Franco no nos regaló ninguna pensión. Traigo a colación esta anécdota porque en la mente de muchos ciudadanos las grandes cosas que disfrutamos son cosas que nos han dado en algún momento los de arriba y que si los de arriba quieren, cuando se cansen, pues nos las pueden quitar, pues porque sí, porque no son un derecho que hayamos conquistado. Y yo creo que esa es la idea fundamental que tenemos que combatir y sobre la que hay que montar toda nuestra pedagogía política. Las pensiones son un elemento fundamental del estado de bienestar que se conquista después de siglos de lucha del movimiento obrero, ¿de acuerdo? Que aquí llegan en condiciones, digamos, de normalidad europea, llegan tarde. La democracia, una anomalía de la historia española, llegó tarde a España y las pensiones se mantendrán mientras la clase trabajadora sea capaz de mantener tensión suficiente para evitar que la burguesía se la quite. Otra cosa es que esto lo revistamos ya con argumentos más técnicos, menos técnicos, más de economía, menos de economía, etc. Pero a lo que nos estamos enfrentando básicamente es a lucha de clases, a un reparto de lentejas entre dos clases sociales que son la burguesía y el proletariado, dicho en los términos más crudos que se me ocurre. Igual que cuando hubo que acometer el rescate bancario, lo que se nos puso encima de la mesa era lucha de clase. ¿Quién paga los cristales rotos del hallazgo del boom inmobiliario? ¿Lo van a pagar los trabajadores y los ahorradores o lo va a pagar el gran capital? En la medida en que, por desgracia, el movimiento político y sindical de izquierda no está muy boyante en las últimas décadas, pues parece que vamos perdiendo los trabajadores y estamos pagando más facturas de las que nos correspondería. Hemos pagado la factura de la reestructuración bancaria y parece que estamos pagando, no parece, estamos pagando la factura del ajuste de pensiones y es posible que venga una factura aún más grande. La semana pasada el gobernador ya entrando en harina, el gobernador del Banco de España, el señor Linde, se presentaba en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y se despachaba con una afirmación aparentemente incontestable. Nuestro sistema de pensiones acumuló el año pasado un déficit equivalente al 1,5% del PIB. Es decir, nuestro sistema de pensiones tiene déficit, nuestro sistema de pensiones tiene un problema para los trabajadores. Este enfoque es erróneo. Este es el enfoque financiero del problema de las pensiones, el de si se puede pagar o no pagar las pensiones. El enfoque que debemos darle nosotros los trabajadores es el inverso, es a los 5,6 millones de jubilados que hay ahora mismo en España, ¿qué nivel de vida le queremos dar? Y nuestro PIB, nuestra riqueza que creamos todos los años, ¿es suficiente para darle ese nivel de vida? Según los cálculos que existen, por supuesto que sí, que existen recursos suficientes. A partir de ahí hay que elegir la herramienta mediante la que esos recursos se hacen llegar al pensionista. La herramienta puede ser, como hasta ahora, las cotizaciones sociales de los trabajadores, o la herramienta puede ser un sistema mixto en el que haya participación de los tributos.
impuestos, por ejemplo, un sistema tributario de IRPF más progresivo, una redistribución fuerte del impuesto del patrimonio, son elementos, tanto las cotizaciones sociales como los tributos, son herramientas para detraer de la tarta común, que es el PIB, detraer recursos y destinarlos a los pensionistas. Por tanto, lo que tiene que haber es un consenso social y político del nivel de vida que le queremos dar a los trabajadores cuando llegan a los 65 o cuando llegan a los 67 años. No, este es el nivel que os podéis pagar y el problema, que es lo que dicen los economistas de derecha, el problema de las pensiones es un problema de los trabajadores y de los pensionistas. Si con sus cotizaciones, si lo que sale de su bolsillo derecho no es para pagar las pensiones, que rasquen en su bolsillo izquierdo a ver si ahí sale dinero. Porque lo que no pueden hacer es ir a buscar a terceras personas, ir a buscar a los capitalistas para que de su patrimonio aporten fondos y tributos. Si debemos escapar de ese planteamiento que hace que cualquier solución al problema de las pensiones se circunscriba al ámbito del trabajador. No, el problema de las pensiones es un problema de la sociedad española en su conjunto. No hay ninguna razón lógica, ni mucho menos una razón natural, que diga que son los trabajadores con sus cotizaciones los que tienen que mantener a los pensionistas. En todo caso, con sus cotizaciones, compran el derecho, o van computando el derecho, por utilizar un verbo mercantil, a tener mañana una pensión. Obviamente, en función de cuánto tiempo trabajes, en función de cuánto te esfuerces, creo que mereces una mejor pensión, porque hay que incentivar a la gente a que se esfuerce y trabaje cuantos más años mejor. Pero la cuestión de cómo se mantiene el sistema es un problema de la sociedad. Y ya que la sociedad crea una riqueza llamada Producto Interior Bruto, vamos a delimitar qué parte de ese Producto Interior Bruto vamos a destinar a pensiones. Y a partir de ahí, con qué herramienta concreta. Y seguramente pues, tendrá que ser un mix, una mezcla de cotizaciones sociales y de tributos. Claro, también hay que recordar, como el compañero más joven indicaba, que nuestro sistema de pensiones no es excesivamente generoso. Mientras en la media de la Unión Europea dedican un 11,3% al gasto en pensiones de jubilación, nosotros estamos en una cantidad todavía inferior, en el 9,8%. Es decir, que estamos, pues, de 8 a 3 van 5, 9, 1,5, 15.000 millones al año menos. La exposición que ha hecho en cuanto que esto es un tema de lucha de clases, y aquí tenemos un problema, o sea que hay una clase que es la que tiene el poder. Y esa clase, y el problema de las pensiones es un problema más del gran expolio que se ha producido. Pues también lo mismo con bueno, primero la hipoteca, los ahorradores, se han perdido, ¿dónde ha ido a parar el patrimonio de un montón de cajas de ahorros que había? Eso dónde se ha metido, si después hemos tenido que rescatar a los bancos. Yo creo que todo el problema, todo el problema que tenemos es un problema de lucha de clases. Y no solamente de lucha de clases, sino de un corsé que el imperialismo, por llamarlo de una manera, alemán, americano, lo que hemos llamado la troika, nos pone en una cuerda con una deuda que hay que pagar y nos ponen unos techos y una serie de problemas que tenemos que abordar. El tema de las pensiones privadas, nosotros sabemos quienes tenían que haber combatido el sistema de pensiones privadas, pues sobre todo en los funcionarios y en las grandes empresas como el petróleo y todo, lo que han hecho es promocionar los planes de pensiones para llevarse la parte de una tajada de esa gestión. Y sabemos quiénes son. Y eso es un problema. Yo creo que el tema se resuelve, hay que resolverlo, por lo menos intentar equilibrarlo. Las razones que se han dado, no me han hablado, por ejemplo, dicen que aquí hay una serie de mentiras, o sea que las generaciones, que somos menos los que trabajamos, que somos más, y las tecnologías, y las nuevas formas de trabajo, y las pagas, ese dinero, esa rentabilidad que se produce, esa riqueza, ¿quién se la lleva? Los mismos que nos están robando, ¿verdad?
¿Y qué pasa con, por ejemplo, hace unos días unos empresarios, me parece que no me equivoco, de la Ibrilla, pagaban 15 horas de trabajo al día, 40 euros. ¿Y eso cómo puede pagar a la gente? ¿Qué cotizaciones pagan esa gente? Y para colmo también tenemos otra empresa que es, digamos que es una multinacional de las subcontratas, que creo que la conocemos, que se llama Terramundi, que contrata en Rumanía, en Bulgaria y tal, con las condiciones de allí. Tiene una flota de autobuses, los trae, los aloja, los lleva, y yo creo que se queda, en definitivo, una explotación descarada que no hay nadie que la combata, o sea que, y bueno, que está ahí. Entonces, el tema, desde luego, el euro es un corsé que no nos permite, y después hay un montón de techo, el déficit, la ley del equilibrio presupuestario, y después, claro, aquí no se ha hecho tampoco, no hemos hecho una cosa, o sea, que aquí también hay medidas represivas, o sea, hay una ley mordaza para que se mueva, o sea, que el que se atreva a discrepar, pues ya sabe que lo pueden coger de una oreja, le pueden poner multa o lo pueden llevar a la cárcel. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que tenemos que combatir, y eso se hace con la lucha de clase, o sea, con la lucha de clase y movilizándonos, no pidiendo pacto, el pacto eterno, el pacto social eterno, que vamos de pacto en pacto, apuntalando al PP, como ha pasado, ahora hace poco los compañeros y tal han firmado otro pacto, y esos pactos ¿qué resultados han dado? ¿Qué condiciones han puesto? Cuando han ido a la mesa no le han dicho, oiga, aquí resuelva usted el problema de los jornaleros, resuelva usted el problema de los asalariados, si quiere usted un pacto, resuelva usted algo. No, se ha firmado el pacto, y a ese pacto, a esperar que llegue otro pacto, esto es por el progreso, ¿no? A ver si hay otra vez algo en el caso. Y eso yo creo que son las cosas que tenemos que combatir y decirlas sin ningún corte, sin ningún miedo. Porque si no, no iremos a ninguna parte. Y bueno, y el Parlamento tal, está muy bien, eso está muy bien, pero ellos tienen todos los medios y saben cómo comer el terreno y tal. Y eso solamente lo podemos combatir en la calle con nuestra lucha y nuestra fuerza.